Hola, mi nombre es Carla Itzel Gómez Orozco. Soy estudiante del octavo semestre de la licenciatura en médico cirujano en la Universidad Anáhuac, México Norte, y te presento este pequeño podcast para la asignatura de cuidados paliativos en la atención primaria, donde abordaremos uno de los síntomas respiratorios más comunes, el hipo. Estoy totalmente segura de que todos alguna vez en nuestra vida, por lo menos, hemos tenido un par de episodios de hipo. Pero, ¿te imaginas vivir con un hipo por nada más y nada menos que 68 años? Este es el caso de Charles Osborne, un paciente estadounidense quien es reconocido por el libro de los récords Guinness como el hombre con el mayor ataque de hipo de la historia. La causa del episodio tiene su origen en 1922, cuando el espasmo involuntario le sobrevino mientras pesaba un cerdo para sacrificarlo. Y a pesar de que podría ser algo cómico el inicio de su problema, fue un síntoma que lo acompañó durante toda su vida. Este se detuvo justo un año antes de su muerte, en 1991. Primero que nada, debemos tener en claro la definición de hipo, o también llamado singulto, el cual es la contracción repetida del diafragma y músculos intercostales, que se caracteriza por ser involuntaria, espasmódica y repetida. Se produce el cierre de la glotis antes de terminar la inspiración, lo que le produce el peculiar sonido que lo caracteriza. Generalmente es de carácter benigno. Existen más de 100 causas de hipo, entre las cuales podemos encontrar las psicogénicas, como puede ser el estrés, la anorexia nerviosa, irritación del nervio vago o frénico. Torácicas, puede ser por un infarto agudo al miocardio, por pericarditis, por un aneurisma aórtico e incluso se han encontrado evidencia de que puede ser por tromboembolismo pulmonar. En cuanto a las causas gastrointestinales, está la esofagitis, la gastritis, la enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE, que es uno de los principales diagnósticos diferenciales que debemos hacer, úlcera péptica, distensión gástrica. Incluso puede ser secundario a una cirugía, ya sea por la anestesia general, por la intubación o por la tracción visceral. En pacientes oncológicos también lo podemos ver, sobre todo en aquellos con cánceres de pulmón, gastrointestinales, hepáticos y pancreático. En cuanto a causas metabólicas, encontramos la hipocalemia, hiponatremia, hipocalcemia e hiperglucemia. El sistema nervioso central también puede verse afectado y provocar singulto en pacientes con tumores, infecciones, con eventos cerebrovasculares o con malformaciones arteriovenosas. También puede ser asociado al consumo de ciertos medicamentos, como lo puede ser quimioterapia, sobre todo en carboplatino y cisplatino, acitromicina, corticosteroides como la dexametasona, benzodiazepinas y opioides. Inclusive, hay artículos que mencionan el hipo como una consecuencia del COVID-19. En cuanto a la prevalencia, este puede ocurrir a cualquier edad. Afecta desde niños hasta adultos mayores. Incluso se ha detectado en fetos mediante ultrasonidos en el tercer trimestre de gestación. Se presenta con más frecuencia en hombres, con una relación de 4:1 con respecto a las mujeres. No hay diferencia en cuanto a raza o condiciones socioeconómicas. Podemos clasificarlos según su duración en 3 tipos. Agudo, aquel episodio que dura entre minutos hasta 48 horas. Persistente, cuando el episodio dura de 48 horas hasta un mes. Este se tiene que presentar de forma continua o mediante crisis recurrentes a través de este lapso de tiempo. O como en el caso de nuestro paciente Osborne, el hipo intratable de más de un mes. Diagnóstico. El diagnóstico lo tenemos que hacer empezando por una historia clínica, donde debemos investigar datos de alarma, sobre todo en el singulto agudo. Debemos preguntarle a nuestro paciente sobre el consumo de alimentos que le causen distensión gástrica, como puede ser el picante, bebidas carbonatadas, alcohol. El tabaquismo es un hábito que también es muy importante que preguntemos, así como los medicamentos que el paciente toma, especialmente prestando atención en los que ya mencionamos.
En cuanto a la exploración física, debemos hacer una detallada exploración por aparatos y sistemas, enfocándonos principalmente en el gástrico, neurológico y en la región torácica. Si el paciente refiere que solo este episodio de singultus se presenta cuando está despierto, podemos orientar la causa hacia una dilatación gástrica, una enfermedad torácica o metabólica o a una lesión intracraneal. En cuanto a estudios, en los pacientes que se deben realizar es cuando presentan hipo de más de 48 horas de duración o en los agudos con datos de alarma. Se deben realizar los siguientes: electrocardiograma para descartar infarto agudo al miocardio y pericarditis, biometría hemática para saber si se trata de un proceso infeccioso, neoplásico o hematológico, así como se debe investigar la función renal, los electrolitos séricos y realizar una radiografía de tórax, además de solicitar las troponinas para hacer el diagnóstico diferencial con infarto agudo al miocardio. Según el paciente lo requiera y lo que nos oriente la historia clínica y la exploración física, podemos pedir otra serie de estudios, como puede ser la determinación de lipasa y amilasa, endoscopías, una pHimetría, una resonancia magnética de cráneo o una tomografía computarizada de tórax y abdomen. En cuanto al tratamiento, generalmente dura minutos y es de alivio espontáneo, pero en casos agudos podemos usar ciertas medidas no farmacológicas, mientras que en los casos de hipo persistente o intratable, podemos orientar el tratamiento hacia la etiología y sintomatología. En cuanto al manejo farmacológico, buscamos las maniobras que tengan como objetivo reducir el arco reflejo. Sin embargo, estas cuentan con poca evidencia científica que las sustente. Debemos de inicio recomendar a nuestro paciente reducir la porción de los alimentos, así como la velocidad en que come, restringir el uso de picantes, de alcohol y evitar las bebidas carbonatadas. Alguna de las maniobras que podemos encontrar es maniobra de Valsalva, aguantar la respiración, beber un vaso de agua fría, inducir el vómito, masaje del seno carotidio, compresas frías en la cara y la más común de todas y la que probablemente todos conocemos, recibir un buen susto. Estos son ejemplos de maniobras que han llegado a funcionar, aunque como se mencionó anteriormente, cuentan con poca evidencia científica. Aquellas que se acompañan de evidencia científica, pero con un bajo grado de recomendación, son masaje endoscópico suave en el cardias, acupuntura, bloqueo del nervio flénico, han funcionado en el singulto agudo. En cuanto al manejo farmacológico, este debe de ser indicado en el hipo persistente o intratable, cuando hay un deterioro en la calidad de vida del paciente o se presentan complicaciones. Como recomendación, debemos iniciar el tratamiento empírico contra enfermedad por reflujo, que es un IBP como el omeprazol, al ser uno de los principales diagnósticos diferenciales. Empecemos con el baclofeno. Es el fármaco más recomendado. Su dosis de empleo es de 5 a 20 miligramos vía oral cada 8 horas, con una dosis máxima de 80 miligramos. La clorpromacina, un dato curioso de este medicamento es que hasta 2017 era el único fármaco aprobado por la FDA para tratar el hipo. Es después de este año donde la FDA aprueba el baclofeno y lo quita de su lugar como el principal tratamiento para el hipo. La dosis que se usa de clorpromacina es de 25 a 50 miligramos cada 8 horas, ya sea vía intravenosa o vía intramuscular. Es efectivo hasta en el 80% de los pacientes, sin embargo, no se debe usar en adultos mayores, donde preferimos usar el nuevo fármaco que es baclofeno. Otros fármacos que tienen cierta acción en la terapia del hipo es la gabapentina, a una dosis de 300 miligramos vía oral cada 8 horas, la lidocaína, a una dosis de 1 miligramo por kilo vía intravenosa, carbamazepinas, 200 miligramos vía oral cada 12 horas, metoclopramida, 10 miligramos vía oral cada 8 horas, inclusive se puede usar nebulizaciones con solución salina al 0.9%,
donde se debe usar 2 mililitros durante 5 minutos, o haloperidol, a una dosis de 2 a 5 miligramos vía oral cada 24 horas. Cuando el tratamiento farmacológico falla, se pueden intentar otras opciones quirúrgicas como lo es la frenectomía y el bloqueo frénico, o podemos usar medicina alternativa como la acupuntura o el masaje rectal. En cuanto a cuidados especiales, pues cuando hablamos de un singulto persistente o intratable, en nuestro paciente puede provocarse ansiedad, estrés y alteraciones del sueño, lo que al final condiciona alteraciones para su vida diaria y su calidad. También puede estar relacionado a bloqueos cardíacos, síndrome de aspiración, anorexia, pérdida de peso, neumomediastino, enfisema subcutáneo e importantemente la desnutrición y deshidratación que pueden afectar a nuestro paciente significativamente. Desafortunadamente, el hipo aún no cuenta con la suficiente evidencia ni guías para su tratamiento, por lo que este siempre se orienta con base en el conocimiento y experiencia del médico tratante. Despedimos este podcast agradeciendo su tiempo y atención, esperando que a través de este pudiesen aprender un poco sobre este peculiar y muy común síntoma. Recuerden que a pesar de que el singulto viene del latín singultus, que significa suspiro, para algunos pacientes es todo un suplicio. Hasta la próxima.